Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Marte con Kardec. Hoy tenemos un tema importante para el estudio, la parte moral, de la parte interior de cada uno de nosotros, como es el resentimiento. Nuestro portador del mensaje es nuestro hermano Benjamín Arias, el doctor Benjamín Arias, desde Valledupar. Vamos a ver quién es Benjamín Arias. Benjamín Arias Polo es médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Buenos Aires, es presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar y director de la Fundación Hombres del Camino, médium y conferencista espírita, miembro también de la AME, Asociación Médico Espírita de Colombia. Bien, y como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo cual les pido que se una de pensamiento, emoción, sentimiento, para pedirle al Padre Celestial su compañía, su protección, su intuición, especialmente a nuestro conferencista de hoy, doctor Benjamín Arias, para que su verbo sea fluido, para que él pueda transmitirnos de la mejor manera eso que él ha preparado con tanto cariño y que nosotros seamos ese auditorio, ese terreno fértil que pueda recibir su palabra, su mensaje, cual semilla y dar frutos de esperanza, fe y caridad. Muchas gracias y que así sea. Muchas Que sí. gracias, Benjamín, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, Abel. Gracias a todos los que están conectados en este momento y pidiéndole todas las bendiciones al Padre porque todo salga bien. Bueno, el tema de hoy importante en el proceso de nuestro crecimiento espiritual, como todas las conferencias que dictamos, el resentimiento. Haciendo un análisis introductivo en la evolución del ser humano, ¿sí? Venimos de ese proceso de animalidad donde las ofensas y las agresiones se reaccionaba siempre con ataque o defensa. En estos procesos de ataque o defensa se ponían unos mecanismos intrínsecos en nuestro sistema neurológico, los neurotransmisores, que activaban esto. O peleábamos cuando nos iban a atacar como sentido de supervivencia, o huíamos y ahí se activaban los neurotransmisores. Este proceso, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el resentimiento? Que también en el resentimiento se activan estos neurotransmisores en un momento dado, pero ya en la etapa en que estamos nosotros. Nosotros podemos activar esos neurotransmisores o podemos desactivar esos neurotransmisores con el hábito educacional y con todos los procesos de mejoramiento en nuestros avances morales. Entonces, sí es necesario tener esto como base, ¿sí? Es todo este proceso que hemos venido y afirmando un poco más lo que dice la doctrina espírita, de que venimos desde la molécula, venimos desde el vegetal, venimos desde el animal inferior hasta esta etapa donde nos encontramos ahora. ¿Sí? Entonces, en esta etapa ya tenemos otros mecanismos y dentro de esos mecanismos ya el análisis y el razonamiento que hacemos están las emociones y los sentimientos. Y las emociones y los sentimientos nosotros tenemos que controlarlas, ¿sí? Autocontrolarlas para poder tener un estado de salud equilibrado. La siguiente. La siguiente, a ver. Bueno, como definición de lo que es el resentimiento, ¿sí? Podemos decir que es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de ciertas ofensas o daños sufridos y que se manifiesta de actos hostiles. Entonces, es una ofensa, es un ataque que recibimos, ¿sí? Del medio donde nos encontramos, ya sean por personas, ¿sí? Ya sean por algunos otros eventos, eventualidades que se dan en el medio donde nos encontramos. Nosotros
al recibir esta ofensa, respondemos de dos maneras que vamos a analizar más profundamente. O percibimos este proceso de esta ofensa, o en nuestro autocontrol y en nuestro avance moral no percibimos este proceso y hacemos toda la canalización para mantenernos en equilibrio. Entonces, en esta definición, en la segunda definición, indignación y resulta, el resentido vive en un mundo de engaño para no sentirse indignado. Todos estos conceptos nos hacen ver de la potencialidad que tiene el resentimiento en nosotros cuando lo percibimos, cuando lo asumimos como ofensa. La siguiente. Tipos de resentimiento. Hay un tipo de resentimiento que es la hostilidad contra una persona o un grupo que lo ha tratado mal a uno. ¿Sí? Sí, ahí está el mecanismo de defensa que habíamos hablado en el animal inferior, que ya en nosotros tiene otra connotación por todos los conocimientos y por toda la educación que hemos venido desarrollando moralmente, ¿sí? De actuar de una manera o de actuar de otra manera. ¿Sí? El otro tipo de resentimiento entra y está inmersa la ira no resuelta sobre un acontecimiento negativo que le ha sucedido, una eventualidad, un proceso que nos sucedió, una eventualidad que nos sucedió, que nos disgustó en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la calle, ¿sí? No se resolvió el proceso, quedaron estos como sentimientos negativos y queda impreso en nuestra conciencia, empieza a impregnarse del resentimiento. El tercero es el enfurecimiento, la ira, también enmarcado en la agitación emocional que siente que siempre que se habla de un determinado persona o acontecimiento. Entonces, el proceso está en un evento, está en una persona, ¿sí? Como medio externo que nos agrede, como medio externo que incide en nosotros. Es como el proceso del sparring y el boxeador. El sparring lo ponemos en nuestro proceso como un mecanismo para que nos sirva en nuestra evolución en el campo deportivo, en el campo que estamos hablando de boxeo. Netamente tiene que haber una persona, un agresor y un agredido. ¿Sí? Ya entrando ya en el campo de la ofensa, que es la que más nos lleva a tener todos estos procesos. Entonces, tienen que estar todos estos eventos, el grupo externo, el grupo interno nuestro, en la eventualidad de recibir o no esta ofensa. La siguiente. Entonces, miren este esquema que es importantísimo que lo analicemos y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Hay una ofensa, hay una eventualidad. La ofensa puede ser la separación de una pareja, ¿sí? La ofensa es que me arruinaron, alguien me arruinó, quedé empobrecido, alguien me robó, ¿sí? Cualquier tipo de agresión, tanto verbal también puede ser una ofensa, cualquier tipo de agresión física también puede ser una ofensa, ¿sí? Y las demás entidades que se enmarcan en un proceso de ofensa en nuestro común desarrollo de nuestra vida normal. Todas estas actitudes podemos nosotros asumirlas en nuestro ego, ¿sí? Como un ego herido y la recibimos esta ofensa. Cuando ya recibimos esta ofensa, la interiorizamos en nosotros, en nuestros pensamientos, ¿sí? Interiorizamos esta ofensa, la recibimos, ahí empieza a manejarse intrínsecamente todo el proceso del resentimiento. Resentimiento que es un sentimiento que está elevado a dos veces. ¿Sí? Por eso la magnitud de un sentimiento negativo que se eleva a dos veces y por eso la repercusión del resentimiento. Con este proceso del resentimiento, ¿sí? Hay unas hermanitas del resentimiento, que es el odio, que es el rencor y que es la venganza. El resentimiento desencadena este mecanismo de odio, de rencor y de venganza en nosotros, ¿sí? Que son repercusiones ya muy profundas en el proceso, más profundas. El odio es un proceso ya más profundo
en cuanto a comparación con el resentimiento, pero son hermanos del resentimiento. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Que después vamos a ver todo el proceso que va a desencadenar en nuestro organismo, ¿sí? Somatizamos todo este proceso de pensamiento, emociones y lo llevamos ¿a dónde? A una enfermedad. Esto está inmerso en cuanto si recibimos la ofensa. La idea y como parte ya de tratamiento es no recibir de nuestro crecimiento moral, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra sabiduría, es no recibir esta ofensa, recibirla en el sentido superficial para generar su respuesta, que sí es positiva, pero no recibir e interiorizarla en nosotros con este ego herido. Miren que ahí está inmerso el orgullo. Sabemos que el orgullo es uno de los principales cánceres del ser humano. Entonces, ego herido nos lleva a toda esta consecuencia de odio, rencor, venganza y nos lleva a somatizamos una enfermedad física. Enfermedad física, además de los trastornos mentales que también se dan. Angustia, depresión, ¿sí? Todos estos procesos también se dan mentales cuando recibimos esta ofensa. Cuando no recibimos la ofensa, ¿qué pasa? No recibida la ofensa, ¿qué pasa? Por nuestro crecimiento y por nuestro crecimiento moral y por nuestro equilibrio, por nuestra autoeducación, por nuestra autoconciencia, ¿sí? Por nuestra conciencia ética avanzada, por nuestro autoamor, por el perdón y por la humildad, cuando no recibimos esto, tenemos una salud equilibrada, no hay enfermedad. Entonces, la idea es crecer en nuestros estados que vamos a ver después, de autoconciencia, de conciencia ética, de conciencia moral, con el autoamor, con el perdón y con la humildad, para tener un equilibrado estado de salud. Es el ideal. Todas estas ofensas y todo este proceso se da como prueba y expiación. Pueden suceder los dos eventos. Puede ser una prueba para ver cómo estamos avanzados, cómo hemos avanzado en nuestro desarrollo espiritual, o tiene también la connotación de una expiación por deudas del ayer. Entonces, es necesario que todos estos conocimientos los tengamos, que nos da la doctrina espírita, ¿sí? Este concepto de prueba y expiación nos lo da la doctrina espírita. A este mundo venimos a eso, a tener pruebas, nos están probando constantemente. El sparring que les dije nos está probando constantemente para ver qué tanto reaccionamos. Y el sparring son el prójimo, el que está al lado nuestro, en nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar, en la calle, en nuestro trabajo y en la sociedad en sí. Está siempre el sparring. A veces nosotros somos sparring, a veces somos agresores también nosotros, y nosotros servimos de sparring. O a veces somos agredidos. Ese es el proceso, ese es el mecanismo de crecimiento que usa Dios en estos mundos inferiores, donde nos estamos ya separando de la animalidad inferior. Traemos todos esos arraigos todavía de los instintos y ya en este proceso en que estamos, ya tenemos que despertar la conciencia. Por eso es necesario la autoconciencia que vamos a hablar después, despertarla para empezar en este momento ya a transformarnos, a modificarnos para equilibrarnos emocionalmente. Entonces, tanto la prueba y la expiación están inmersos en estos procesos que son necesarios en estos mundos inferiores, que tenemos estos agresores para nosotros crecer. Es necesario crecer de esta manera, es necesario crecer. Entonces, lo ideal es ya discernir, empezar a equilibrarnos en el sentido de saber que existe esto, tener el autoconocimiento para manejarlo de la segunda manera, ofensa no recibida. A pesar que sabemos que la ofensa está ahí, a pesar que sabemos que el problema está ahí de una separación de una pareja, ¿sí? No meterme en el cuento del resentimiento, porque si, por ejemplo, la separación de una pareja, me meto en el cuento del resentimiento y empiezo a vengarme y empiezo a tener odio y empiezo a tener el rencor contra la otra persona, ¿sí? Y entonces empieza el desequilibrio. Y el desequilibrio nos llevará, ya involucrará a terceras personas, que serán nuestros hijos. Por eso nosotros siempre damos como indicación en las separaciones, si ya no se puede seguir con el matrimonio, la separación debe ser lo más amigable, ¿sí? No recibir eso como ofensa de nos separamos o tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, no. Si ya no se puede, por X o Y motivo, por una dificultad, por infidelidad, por cualquier motivo, no persistir en esos procesos de que el culpable quién es. Si llegamos a un punto, los dos generalmente tenemos
culpabilidad en el estado en que lleguemos para una separación. Y los mayores perjudicados en este estado, cuando no tomamos las herramientas necesarias en el caso de tomar amigablemente la separación, empezamos a influenciar a nuestros hijos en contra de uno o en contra del otro padre. Y eso es un mecanismo errado que tenemos por esto, por falta de educación y por la ignorancia y por usar estos mecanismos de resentimiento, de odio, de rencor y de venganza. Nos separamos, ya no podemos seguir viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir con una amistad, un proceso amigable cuando hay hijos en el proceso, y cuando no hay hijos también sería lo ideal, porque ahí está el equilibrio. Cuando hay hijos, con mayor razón, para no repercutir todos estos procesos de la pareja en el hijo, porque el hijo no es culpable de una separación. Los culpables son la pareja en sí, los dos, de la separación. Entonces, bajo estos parámetros, bajo este proceso que la doctrina espírita nos explica, que la doctrina espírita nos educa en cuanto a eso, es para que haya un equilibrio en esta humanidad en todos los aspectos, porque mientras estemos acá vamos a tener al ofensor, vamos a tener y vamos a ser ofendidos, o nosotros vamos a ser ofensores, o también va a haber otra persona, el prójimo va a ser ofendido. En estos mundos inferiores sucede esto porque no hay todavía la plenitud y el completo equilibrio en el estado este óptimo de salud, tanto mental como espiritual. Entonces es necesario, y la doctrina espírita tiene el empujar a la humanidad en este aspecto, reeducar a la humanidad en este aspecto para que las consecuencias sean las mejores. Entonces este cuadrito es importante que lo tengamos en cuenta como parte de reeducación y como parte de tratamiento. Si a mí me dan un regalo, me dan una ofensa y ese regalo es negativo, yo puedo decidir si lo recibo o no lo recibo. Y acá, si es algo negativo, ¿para qué lo voy a recibir? Y si es negativo, ¿de quién será el regalo? De la otra persona que me está regalando. Entonces, ahí tenemos que usar la inteligencia, ahí tenemos que usar la educación moral para no recibir cualquier regalo que sea negativo. La siguiente. El orgullo os conduce a creeros más de lo que sois. Miren este enemigo de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, que es el orgullo. El orgullo herido. Miren que en la diapositiva anterior, un orgullo herido hace lo que sea. Un orgullo herido hace que asesinemos. Un orgullo herido hace que se haya un homicidio, insistiendo acá en la separación de una pareja. O no es mío y no debe ser de otro, entonces llegamos al asesinato. Tiene que ser mío. El apegamiento a los seres tiene que ser mío, es mío, y confundimos el apegamiento con el amor. Cuando ya se acaba, cuando ya no hay amor, hay que separarse. Entonces este proceso nos hace conducir, el orgullo herido nos hace conducir con la idea de venganza contra el otro. A no soportar una comparación que pueda rebajaros. Sin nada que nos rebaje, que nos rebaje. Nuestro orgullo herido no deja que nos rebajen. ¿Por qué? Porque no tenemos implícitamente la forma de tratamiento, que es la humildad. Jesús habló mucho de la humildad. Jesús dijo que había que ser humilde. Él mismo era el ejemplo, el modelo a seguir de la humildad. A que os consideréis, por el contrario, de tal modo por encima de nuestros hermanos, sea en cuanto a la inteligencia o en la posición social o incluso en lo que atañe a ventajas personales, que el menor paralelo os irrita y siente el orgullo herido. Entonces, miren, este orgullo herido que nos lleva a todas estas consecuencias, a que nosotros somos más que el agresor, a que nosotros somos más que el prójimo, ¿sí? En lo social, en lo económico, en la inteligencia. En todo esto nos lleva a tener ventajas, ¿sí? Entre comillas, ventajas para que saber que nosotros, la verdad está de parte nuestra, pero la verdad no es que esté de parte nuestra, lo que está es nuestro orgullo herido. Y un orgullo herido ya sabemos todas las consecuencias que puede. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 9, ítem 9, cuando hay la connotación del orgullo herido. La siguiente. Entonces, miren todo lo que pasa, ya esto se asemeja un poco al cuadrito anterior, hay una injuria, hay una ofensa, si lo recibimos,
nos vamos al orgullo, hay un perjuicio, hay un daño que nos hicieron, que debemos perdonar si hay un daño. Si consideramos que algo es injusto, debemos también perdonar. De algo que no esperábamos, no estaba pactado, entonces eso nos lleva a nuestro orgullo herido y que no esperábamos eso. ¿A qué nos lleva todo eso? Al resentimiento. Cuando esperamos algo de alguien, por eso hay que dar sin esperar nada a cambio. Por eso no hay que apegarse a ninguna, ni a los hijos, ni a la esposa, porque cuando nos apegamos, esperamos siempre algo de ellos, como resarcimiento de lo que nosotros estamos dando. Ahí tampoco es amor. Cuando esperamos que alguien nos dé lo que nosotros estamos dando, ahí lo que hay es un intercambio. Entonces, cuando verdaderamente amamos a nuestra esposa, cuando verdaderamente amamos a nuestros hijos, es darle sin esperar nada de nuestra esposa y sin esperar nada de nuestros hijos. Porque no, sufrimos y entramos en el resentimiento. Si yo espero que en mi etapa ya de los 60, 70 años mis hijos tengan gratitud conmigo, ¿sí? Y si no tienen la gratitud, entonces voy a sufrir. Voy a tener resentimiento contra mis hijos porque yo les di todo, les di educación, les di estudio, les di las cosas materiales y míralo cómo se están portando ahora. Ese es un resentimiento porque yo esperaba algo de mis hijos. La doctrina espírita nos dice no, que no hay que esperar nada de nadie. Hay que dar sin esperar nada a cambio. Y cuando no esperamos nada y mi hijo es ingrato, no pasa nada. Seguiré siendo quien soy, no voy a tener resentimiento, no voy a tener odio, no voy a tener rencor, no voy a tener sed de venganza con mis hijos, no voy a tener amargura con mis hijos porque no me han correspondido. Entonces miren lo maravilloso que es el aprender esto para estar ya después equilibrado en cualquier circunstancia de la vida. ¿Y qué nos lleva a esto cuando ya empezamos a tener el resentimiento que vamos a hacer? Recalcamos en esto, cuando tenemos todas estas hermanas del resentimiento, el odio, el rencor, la venganza y la amargura. ¿A qué nos lleva? A los mecanismos de nuestro cuerpo, mecanismos de defensa, se baja la inmunidad en nuestro proceso, cualquier enfermedad nos agrede, cualquier enfermedad orgánica nos agrede, cualquier infección nos agrede, porque están los mecanismos de defensa bajos. Miren cómo inciden estos procesos que son emociones y sentimientos, el resentimiento, el odio, el rencor, la venganza, inciden en nuestra salud física. Bajan los mecanismos de defensa en nuestro organismo, cualquier virus que aparece nos da y nos puede quitar la existencia, podemos desencarnar. Y vienen otras enfermedades que de pronto no nos lleven a desencarnar, pero estamos sujetos a muchas enfermedades cuando los mecanismos de defensa están bajos. Miren hasta dónde llega también todo este proceso que se somatiza en nuestras células. El resentimiento, el odio, el rencor, la venganza y la amargura se somatizan en nuestras células, van a nuestras células de nuestro organismo. Y las que mayor atacan en este proceso, nuestro sistema gastrointestinal. El resentimiento ataca nuestro sistema gastrointestinal, nuestro estómago, nuestro hígado, ¿sí? Todas las vías digestivas. Y ahí empieza el proceso. 10 años nosotros con resentimiento, con un resentimiento mal manejado, con el odio y con el rencor y con la venganza y con la amargura, 10 años, a los 10 años empiezan estas células a dividirse, a multiplicarse. Y ahí empiezan los daños cancerígenos en nuestras células, porque le estamos dando el mensaje con todos estos neurotransmisores, dándoles un mensaje equivocado a nuestras células, que después vamos a ver en un cuadrito cómo se sucede esto. Le estamos dando un mensaje equivocado a nuestras células y nuestras células están recibiendo ese mensaje negativo y ahí se empieza a suceder el cáncer. Entonces, miren cómo repercute todo este proceso y nos puede llevar a un cáncer. Nos puede llevar a una osteoporosis, nos puede llevar a cardiopatía porque también afecta todo el sistema circulatorio y nos puede llevar a la angustia, a la depresión. Entonces, miren todo lo que desencadena este proceso de recibir el regalo de la ofensa. La idea es no recibirlo para no llegar acá, para no llegar a estos extremos, para no llegar a este proceso, que también acá nos puede llevar ya al final también la depresión y la angustia, nos puede llevar al suicidio, que no aparece acá, pero no, terminamos suicidándonos por todas estas cargas negativas, ¿sí? En los procesos mentales, en la depresión y en la angustia.
Entonces, no recibir ese regalo tóxico, no recibir ese regalo tóxico que nos están regalando, esa ofensa que nos está regalando, con todos estos conocimientos nos lleva a eso, a tener un equilibrio. La siguiente. Entonces, grado de resentimiento, miren, los grados van aumentando, hay una decepción. Lo primero que tenemos es la decepción. Yo no esperaba esto de mi familiar, yo no esperaba esto de mi hermano, yo no esperaba esto de mi esposa, yo no esperaba esto de mi jefe en el trabajo, ¿sí? Eso me lleva a una decepción porque yo esperaba era otra cosa. Al no darme lo que yo esperaba, sea bueno o sea malo, generalmente creamos las conveniencias de que todo lo que deben darnos es bueno, ¿sí? Caemos en la decepción. De la decepción pasamos al rechazo. Rechazar a la persona, rechazar a por qué estoy en estas condiciones, rechazar por qué mi mala suerte, por qué las cosas me salen mal a mí. Y de ahí pasamos al rencor y al odio, que no está acá, pero pasamos al rencor y al odio y terminamos en el evento de la venganza. Rencor y odio son ya los procesos más profundos en nuestro ser y la venganza también está constituida ahí, profundos en el proceso del recibir o no una ofensa, recibirla pues. Entonces, todo esto desencadena estos procesos paso a paso, ¿sí? Que nos llevan a ese sed de venganza. ¿Contra quién? Contra el prójimo. Entonces, ¿qué hay que instituir ahí? Nos adelantamos el tratamiento, el perdón. Si ya recibí la ofensa que no debía haberla recibido, tengo que perdonar. Si no recibí la ofensa, no tengo nada que perdonar, porque no fui agredido. Fui agredido externamente, pero yo internamente no fui agredido. Entonces no tengo nada que perdonar. Cuando recibí la ofensa y empecé con estos procesos de decepción, rechazo y rencor, tengo que llegar al instante del perdón. Perdonar al prójimo. ¿Y por qué tengo que perdonar al prójimo? Por toda la misericordia que el Maestro Jesús nos dijo. ¿Cuántas veces hay que perdonar, sea lo que sea? Muchas veces, todas las veces que sean necesarias, y todos los problemas son de perdón. No hay ningún problema que se salga del perdón, porque dicen, hay procesos que dicen, no, yo la muerte, si me matan a un hijo, yo no, esa persona no la perdono. Si me matan a mi esposa, tampoco la perdono. Si me matan a mi padre o a mi madre, tampoco perdono a nadie. Sea la eventualidad que sea, hay que perdonar. ¿Por qué? Porque hay una ley de causa y efecto. Nosotros no debemos ser justicieros. La justicia divina cae. ¿A quién le cae? Al que está cometiendo la infracción. Al que mató a mi hermano, le cae la justicia divina. Si de pronto la justicia humana no le cae, porque la justicia humana puede fallar en su proceso, en su inmoralidad, y no le va a caer, no va a poner presa a esa persona. Pero esa persona no puede evadir la justicia divina. Entonces tiene que pagar ese homicidio que hizo al matar a mi hermano. Entonces sí es necesario, con esta comprensión de perdonar a alguien por lo que hizo, tener misericordia con él, verlo como un enfermo porque va a sufrir después, en vez de tener esa sed de venganza. Entonces, miren, la doctrina espírita es maravillosa con todos estos conceptos que nos van llevando a que por qué tenemos que perdonar. No es una imposición de perdonen y ya, no. La doctrina espírita da los mecanismos, desglosa un poco todo el proceso de por qué debemos perdonar. Y si yo agredí a esa persona en una encarnación anterior, la persona que ahora me está ofendiendo, ahora me estoy equilibrando con ella. En esta existencia o en una existencia anterior, yo a esa persona la ofendí, le robé todo el dinero, le fui infiel. Y ahora esa persona me está haciendo lo que yo le hice, me lo está haciendo ahora, en la actualidad. Entonces nos estamos equilibrando. Si no hay equilibrio, si yo tomo esa ofensa y reacciono a esa ofensa con la ley antigua, la ley del talión, me sigo comprometiendo con esa persona. El mundo espiritual siempre dice que hay un compromiso cuando no actúa el perdón y actúa esa sed de venganza mutua entre espíritus. Esto se puede prolongar por 100, por 200, por 300, por 500, por 1000 años.
la persecución de ese espíritu para conmigo y yo para con ese espíritu. Miren toda la maravilla que nos da la doctrina espírita para podernos y para ponernos en el concepto del razonamiento, para poder decir yo te perdono, pero yo te perdono de corazón, no el yo te perdono de labios para afuera. Ese no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia. El yo te perdono de corazón lo hago, pero sustentado en todo esto que estoy diciendo, en la ley de causa y efecto, en la justicia divina y en el amor de Dios. Si no hay esto, no perdonamos, porque ¿por qué y por qué voy a perdonar si nadie me ha dicho estas cositas, pero la doctrina espírita te las está diciendo? Debes perdonar por esto, por esto y por esto y por esto. Entonces es maravillosa la doctrina espírita para esto, para no seguir en los conflictos existenciales con el prójimo en esta encarnación, en la próxima encarnación. Maravillosa la doctrina espírita por esto, porque nos aclara, nos hace razonar para no seguir en los conflictos. La siguiente. Si examinamos, no obstante, el exclusivo sentido del poder, cada vez que el individuo se siente defraudado en su ambición desmedida, se revela, permitiendo que el ego sea alcanzado y subestimado, generando sentimientos de odio, rencor y sentimiento. Esto está en conflictos existenciales de Juana de Ángelis, la mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que nos está diciendo esto, que ya lo hemos dicho en el anterior, pero miren lo que dice ella en su sabiduría. ¿Sí? No sentirnos defraudados, no tener en la ambición nuestra desmedida, permitiendo que nuestro ego no sea herido, para no generar estos sentimientos de odio, rencor y resentimiento. Esto está en conflictos existenciales, ¿sí? Dictado por Juana de Ángeles, en la psicografía con Divaldo Pereira Franco, con el medium Divaldo Pereira Franco. Entonces, este enfoque, ¿sí? Ella nos lo dice, ¿para qué? Para que nosotros es como si nos estuviéramos repitiendo. Yo acá he repetido todo este proceso todas las veces, porque el mecanismo de educación es ese, repetir, 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 para que nos vaya quedando en nuestras líneas neuronales de consecuencias, son corrientes que hay de dejar los parámetros antiguos de la venganza y entonces empezar a meter en nuestros canales neuronales a nivel cerebral, ¿sí? Estas vías que hay a nivel cerebral, dejar los paradigmas viejos de odio y de venganza y de rencor y de resentimiento e ir abriendo esos nuevos canales de paradigmas, ¿sí? Para que nuestro cerebro y nuestro espíritu empiece a reeducarse en estos procesos, el proceso del perdón, el proceso del amor. Cuando hacemos todo este proceso, estamos reabriendo canales, vías nuevas en nuestro sistema neuronal a nivel cerebral. Y el espíritu está también recibiendo la educación que debe recibir en este proceso donde nos encontramos ahora. Entonces, miren lo maravilloso que es Juana de Ángeles con este concepto. La siguiente. Resentimiento, odio. Bueno, este es el elemento ya de por qué un proceso de pensamiento, de emoción y sentimiento se somatiza en una enfermedad física de nuestro cuerpo y de nuestra mente. ¿Cómo es el mecanismo? Y la ciencia todavía está ahí peleando y está tratando, ¿sí? Hay varios autores ya que están investigando en algunas universidades todo este proceso, ¿sí? Que se da. La doctrina espírita se adelantó todo este tiempo que tenemos ya desde 1857, que salió el libro de los espíritus, 18 de abril de 1857, ya la doctrina espírita nos está hablando, el evangelio nos está hablando de este proceso ya que se da. Entonces no es invento, no es un proceso que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Se comprobará, la ciencia comprobará todo este proceso para que estos procesos, cómo se producen estos procesos, por qué se produce el cáncer, porque siempre en la ciencia el 90% de los cánceres, estamos hablando que los cánceres, no sabemos la etiología como médicos, no sabemos el origen del cáncer, o es genético o es un proceso ambiental que es el 10%, pero este proceso del 90% no lo sabemos como médicos, cómo se produce el cáncer. Y aquí es donde se produce el cáncer. El resentimiento, el odio, el rencor, la venganza, estos procesos, ¿sí?
hacen que aumenten unos neurotransmisores en nuestro organismo, la noradrenalina, la dopamina, disminuye la serotonina y empiezan a producir estos mecanismos. Son normales a veces, y recuerden que les hablé cuando éramos animales inferiores. Estos mecanismos se activan por microsegundos y se activan y duran microsegundos. No deben durar horas. En nuestro proceso, la noradrenalina, ni la dopamina aumentada, ni la serotonina disminuida, no deben durar horas, ni días, ni semanas. ¿Qué pasa en los procesos de la enfermedad? Estos son naturales que se activen en un segundo para yo, como animal inferior, o reacciono, me enfrento al que me está agrediendo, o huyo, o salgo corriendo. Pero esto es en milésimas de segundo. Tomo la decisión y esto se activa. Mi sistema, mi corazón empieza con una frecuencia más alta, los músculos se contraen, el sistema neurológico se activa para responder a un ataque. Pero esto es milésimas de segundos. Y esta reacción dura milésimas de segundo. Cuando este proceso, en el resentimiento, en la venganza, en el odio y en el rencor, dura horas, dura meses, desequilibra el organismo, porque esto tiene que durar, son milésimas de segundo en el organismo, la sustancia tiene que durar milésimas de segundo. Los neurotransmisores, todos estos procesos que activan deben durar milésimas de segundo o segundos, pero no durar horas. Cuando duran horas, ahí viene el proceso patológico, ahí viene la enfermedad, porque viene el desequilibrio. ¿Y qué sucede con esto? El cáncer. ¿Qué sucede con esto? Con procesos digestivos, diarrea, vómito, en algunas circunstancias. ¿Qué sucede con esto en los procesos mentales? ¿Sí? Depresión, angustia, que como los dije nos llevan al suicidio. Entonces, el manejo de esto, del resentimiento y del odio, debemos tener un autocontrol, un autoconocimiento de esto, saber que en el organismo se van a desarrollar esto si no manejamos el no recibir la ofensa. Cuando manejamos el no recibir la ofensa, no hay aumento de la noradrenalina, no hay aumento de la dopamina y no hay disminución de la serotonina, no hay enfermedad. Entonces, miren lo maravilloso que la doctrina espírita ya nos viene diciendo cómo se hace este mecanismo para evitar el cáncer, además de los otros procesos ambientales, además de los otros procesos genéticos y además de los otros procesos en la alimentación. Sabemos también de que también inciden complementarios, inciden en que se reactive el proceso del cáncer en nosotros. Entonces, ya hemos hablado en anteriores conferencias de la incidencia del azúcar también como medio para que el cáncer se dé, para que la diabetes se dé, complementado con todo esto que hemos hablado en el día de hoy. Entonces, este esquema es importantísimo en esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar el proceso de la enfermedad. ¿Y dónde se evita el proceso de la enfermedad? En la autoconciencia, en la conciencia ética, en el desarrollo de la evolución moral, para no caer en estas sustancias tóxicas que es el resentimiento y el odio. La siguiente. La respuesta a la ofensa o agresión tiene que ver con el estado transitorio de la conciencia. Miren, esto es importantísimo y es maravilloso. Tiene que ver con el estado transitorio de la conciencia. Cuando no hay un despertar de conciencia, cuando la conciencia está adormecida, cuando actuamos con el hombre fisiológico, comer, dormir y reproducirnos, que no hay un despertar de conciencia, actuamos, recibimos las ofensas. Toda ofensa la recibimos y seguimos con la antigua ley, la del Código Hammurabi. Jesús llegó y Jesús empezó para que nosotros despertáramos la conciencia, que no siguiéramos siendo el animalito que actúa por los instintos, que no siguiéramos siendo el animalito que viene arraigado en ese proceso a la defensa. No, no al apegamiento, no a mi casa, no a mi carro, no a mis hijos, no a mi esposa. Tengo que decir la esposa, el hijo, el carro, la casa. Cuando yo empiezo a desapegarme ya de todos estos elementos, ya no voy a sufrir cuando por alguna eventualidad, alguna agresión, alguna ofensa de ellos, llegue a mí. Porque no es mío, no es posesión mía. Mi esposa no es posesión mía. Mis hijos no es posesión mío. La casa no es posesión mía.
en 200 años, ¿quién estará viviendo aquí en mi casa? Un desconocido, quién sabe quién. Entonces, nada es nuestro, nada nos llevamos, la materia de acá no se va. Nos llevamos solo los crecimientos que hagamos espiritualmente, moralmente y éticamente. Las virtudes nos las llevamos y las imperfecciones también nos las llevamos. Entonces, cuando viene este despertar de conciencia, una conciencia adormecida, de quien se cree ser víctima de la imposición que toma una dimensión superior a la naturaleza del hecho ocurrido. Miren, este pedacito es importante. Víctima de la imposición que toma una dimensión superior a la naturaleza del hecho ocurrido. Todo hecho ocurrido tiene una dimensión. Y no importa la dimensión que tenga el hecho ocurrido para perdonar. Todo evento debemos perdonar. Ah, no, que esto no lo perdono y esto sí lo perdono. No. Todos los eventos son perdonables. La doctrina espírita es clara en esto. Tenemos que perdonar todo. ¿Para qué? Para no sufrir, para no caer en estos procesos de enfermedades, tanto somáticas como, y no entramos en este despertar de conciencia. Estamos en el momento, la doctrina espírita viene en este momento indicado para que haya el despertar de conciencia. Estamos en proceso de transición en que va a cambiar espiritualmente la tierra. Algunos ascenderán, otros descenderemos, pero quedaremos en mundos parecidos a la tierra. ¿Por qué? Por nuestra terquedad, por nuestra rebeldía, por creer que la autonomía, que somos autosuficientes, que tenemos que crecer individualmente, pero con mi ego, con mi orgullo. No, tengo que empezar a introducir en mí, en estos canales neuronales, la humildad, el perdón, el autoamor, el amar a los demás y introducir la conciencia ética y moral en nuestra conciencia, en este despertar de conciencia, para empezar a equilibrarme con Dios y con la humanidad. Si no, seré un desadaptado. Si no hago este despertar de conciencia, sigo siendo un animalito inferior, desadaptado, desequilibrado. No quiere decir esto que los estados de los animales inferiores que se manejan por el instinto sean desadaptados. No, hay que quererlos también a ellos que están en ese proceso de crecimiento y están equilibrados y Dios los ama y nosotros también debemos amarlos, a los árboles, a los animales inferiores y a las piedras también. No se rían que hay que amar a las piedras. Sí, hay que amar a las piedras. No hay que tener desorden ni caos con la tierra. Entonces el amor debe generarse desde ahí hasta amar al prójimo y amar a Dios como sobre todas las cosas. La siguiente. Al quitar valor a lo que considero ofensivo, si no darle valor a esa ofensa o darle el valor que le corresponde, pero para tomar solución, no para tomármela para mí, porque todas las ofensas y todos los procesos son para mí. Al quitar valor a lo que se considera ofensivo, a causa de la fragilidad con que se reviste ese infeliz concepto, descubre enseguida el placer de ser libre, de amar sin exigir compensación, de convivir sin estos planificados de autodefensa. ¿Sí? Generalmente cuando venimos de ese proceso de animal inferior, estamos a la autodefensa y estamos o huimos o enfrentamos. Y siempre a la agresión, nos están agrediendo. ¿Por qué a mí? Me atacan a mí. Nos sentimos perseguidos a veces en la vida porque me están sucediendo estas cosas negativas a mí. Deben sucedernos cosas negativas para crecer. Si no nos sucedieran estas cosas negativas, no creceríamos. Tenemos que tener al sparring, tenemos que tener al agresor ahí, en nuestra misma casa. Puede ser uno de los hijos, puede ser la esposa. Tenemos que tenerlo ahí. Y a veces tenemos que tener también a la suegra ahí, en nuestra casa, que también puede ser un agresor. O también es una llena de amor. Entonces, no enfrentarnos en estas circunstancias, estar a la defensiva para atacar, estar con mi autoamor, reconocer mi humildad para aceptar a los demás como son. Hay cosas que los demás no pueden cambiar, ni yo tampoco puedo hacérselas cambiar. Y hay que aceptarlas. Hay cosas que los demás pueden cambiar y si los demás no cambian esas cosas,
puedo hacer alejarme de ellos, un mecanismo de defensa, porque no puedo vivir con una persona tóxica. Entonces, el alejamiento puede ser una solución. Si no la puedo cambiar, si no la puedo modificar. No, la idea no es cambiar ni modificar, es aceptar lo que la persona no puede cambiar, lo aceptamos. La que la persona puede cambiar, no lo aceptamos. Si la persona es alcohólica y debe dejar el alcohol, no lo aceptamos nosotros. No estamos atacando a la persona, estamos atacando el vicio. Entonces, seríamos cómplices del vicio si aceptáramos a esa persona alcohólica o drogadicta, ¿sí? O asesina o cualquier persona agresora de las leyes de Dios. Entonces, sí es necesario comprender esto, sí es necesario, esto está en Conflictos Existenciales de Divaldo Pereira y Juana de Angelis, donde tenemos que hacer este proceso, ¿sí? Para no estar a la defensiva, para no sentirnos perseguidos, para empezar a amar sin esperar nada a cambio. Cuando hay conflictos del prójimo, también nos lo dice Juana de Ángeles, hay dos personas, el ofendido y el ofensor. Al descubrir el engaño y al creerse traicionado, el compañero convertido en víctima recurre al ego herido. Se provee de resentimiento e instala en los paneles de la emotividad violentas cargas que terminan por desarmonizar, ¿sí?, sus delicados equipamientos, hecho que se reflejará en su conducta mental, se reflejará en su conducta moral y se reflejará en su conducta orgánica. Esto lo dice nuestra querida Juana en el libro El Ser Consciente, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Entonces, todos estos equipamientos negativos nos van a desestructurar mentalmente, nos van a desestructurar moralmente y nos van a crear enfermedades orgánicas. El resentimiento es una de las manifestaciones de impotencia, de la impotencia agresiva no exteriorizada. Toda esa impotencia que traíamos, todo ese arraigo que traíamos como animal inferior, ¿sí?, si no lo podemos exteriorizar, entonces entramos en el resentimiento. Se convierte en un recipiente de amargura ya en nosotros, ya un elemento de amargura cuando tenemos las manos atadas. Se tornará insoportable la convivencia con aquellos contra los cuales se vuelve el núcleo familiar o en la sociedad o en el trabajo. Y entonces empezamos a agredir a los demás cuando no entendemos el resentimiento, cuando no comprendemos, cuando no aceptamos de que no debemos aceptar el proceso. Esto está en El Hombre Integral de Divaldo Pereira y Juana de Angelis. Entonces, la siguiente, cuando Allan Kardec, en el diálogo que tiene con los espíritus superiores, ¿sí?, hace una pregunta. Dos seres que fueron enemigos en la tierra, ¿mantendrán ese resentimiento mutuo en el mundo de los espíritus? Dos personas que han tenido problemas, que han tenido conflictos acá, ¿mantendrán ese conflicto allá en el mundo de los espíritus? Y los espíritus superiores respondieron, no. Comprenderán que su odio era estúpido y pueril, la causa que lo generó. Esto es en base cuando el espíritu que recibió ese odio o esa ofensa es un espíritu ya elevado, un poco elevado. Cuando el espíritu no es elevado, solo los espíritus imperfectos conservan una especie de animosidad. O sea, que la mayoría acá somos imperfectos y conservamos en el mundo espiritual esa animosidad hasta que se purifica. Entonces tenemos que ir purificándonos para tener en cuenta la respuesta primera, que es no. Pero mientras no estemos, seamos imperfectos, no estemos purificados, allá en el mundo espiritual seguiremos con esos conflictos, seguiremos con esa repercusión, seguiremos con esa sed de venganza. Si no los dividió más que un interés material, ya no se pensará en eso porque poco desmaterializados que estén. Si no hay antipatía entre ellos, dado que la causa de la discusión ya no existe, pueden volver a verse con agrado. Esto en cuanto a espíritus ya que no son imperfectos. Mientras el espíritu sea perfecto, seguirá la animosidad allá en el mundo espiritual. Por eso las persecuciones de sed de venganza, tanto allá como acá, de los obsesores. Si no pasara esto, no se diera, los obsesores no existieran. Si no hubiera sed de venganza, si no hubiera una ofensa,
de que en una encarnación en una encarnación anterior yo maté a alguien, le quité la vida a alguien y ese espíritu me sigue persiguiendo al mundo espiritual, y si reencarna en el subconsciente trae también la persecución. Es cuando nos encontramos con una persona y esa persona de entrada me cae mal. Es porque hay una deuda con esa persona generalmente en el pasado. Nos sintonizamos. Entonces, esta respuesta de la pregunta 293 del Libro de los Espíritus es clara en ese aspecto. La siguiente. ¿Qué sentimiento experimenta? Otra pregunta del Libro de los Espíritus. ¿Qué sentimiento experimentan después la 295 del Libro de los Espíritus? ¿Qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Si son buenos, os perdonan conforme a vuestro arrepentimiento. ¿Sí? Seremos perdonados. Si son malos o espíritus inferiores o espíritus imperfectos, pueden guardaros resentimiento y a veces perseguiros, incluso en otra existencia. Dios puede permitirlo como castigo. Entonces miren que aquí está inmerso el campo de las obsesiones. Las obsesiones, cuando un espíritu nos persigue en muchas existencias, nos persigue en muchas reencarnaciones, 100, 200, 300 años persiguiéndonos hasta que llega el momento de la reconciliación, pero ese momento de la reconciliación solo llega cuando yo he mejorado mi moral, cuando yo he evolucionado, cuando yo he tratado de perfeccionarme, que ahí viene lo del perdón, que ahí viene lo del autoamor, que ahí viene la humildad. Entonces recién llega el reconcilio. Mientras aquel espíritu o yo no hagamos el proceso, no va a volver reconcilio. Pueda que yo lo haga individualmente, o crezca individualmente, y llegará el momento que yo no voy a sentir nada por ese espíritu, lo voy a perdonar, ¿sí? Porque el que está elevado soy yo. De pronto el otro no me perdona a mí, pero ya esa influencia negativa del otro no me va a afectar. Si el otro no me perdona porque no ha crecido, no ha tenido crecimiento espiritual, no va a pasar nada, pero si yo crecí y lo perdoné, ya es un paso bastante grande para el caso individual, porque el proceso son individuales, el crecimiento moral es individual, no crecemos, en toda la familia no crece individualmente, moralmente junta. Estamos en diferentes estados de moral, de ética, la evolución espiritual, por eso no crecemos todos. Y por eso las desigualdades que tenemos acá en la tierra, las desigualdades mayores son en los aspectos espirituales. Se generan en los aspectos espirituales, en la moral, en la ética que debo tener yo. Entonces, esta pregunta, la 295 del Libro de los Espíritus, es explícita en esto. La siguiente. Tratamiento. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Que ya en algunas partes ya lo he manejado, ya lo he dicho. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que primero reconocer que somos imperfectos. Reconocer que ofendemos. Tenemos que tener la autoconciencia de saber cuándo hice algo mal y cuándo hice algo bien. ¿Dónde están inscritas las leyes, las leyes divinas? En nuestra conciencia. Entonces nosotros sabemos en nuestra conciencia cuándo actuamos bien y cuándo actuamos mal. Entonces mi autoconciencia me va diseñando el camino, pero tengo que enfrentar esa autoconciencia, no tengo que seguir en el proceso de hipocresía, de tener doble o triple moral, para no aceptar mis errores, para no aceptar mi falla, para no aceptar que yo fui el ofensor, que yo fui el agresor. Entonces mi autoconciencia de conocerme a mí mismo me hace que empiece a hacer el cambio. Conócete a ti mismo, está ahí en el frontispicio de la entrada de Delfos. Sócrates también lo decía, lo dijo Sócrates. Conócete a ti mismo. El conocerme a mí mismo es esta autoconciencia, saber lo positivo y saber lo negativo que tengo, para en base de ello actuar sobre lo negativo y aumentar lo positivo. Tengo que tener la conciencia ética, tengo que tener la conciencia moral en mi actuación. Tengo que autoamarme también, porque sin el autoamor de pronto perdemos, de pronto nos sentimos perseguidos, de pronto nos sentimos que los demás son los que tienen la culpa en nuestros procesos, todo lo que nos pasa se lo atribuimos a los demás, porque no tengo el autoamor, porque no tengo la autoconciencia. Cuando tengo la autoconciencia y tengo el autoamor, reconozco mis faltas
y trato de mejorarlas. Se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para, sí, trabajar sobre sus imperfecciones. Entonces, sin este proceso no podemos trabajar sobre nuestras imperfecciones. Si no tengo la conciencia y el reconocimiento de que yo soy el que estoy fallando, si no hago el crecimiento moral, si no tengo el autoamor, si no tengo otras virtudes, la comprensión, la tolerancia hacia los demás, el respeto hacia los demás, la compasión hacia los demás. El señor del cuento, María Lourdes. Porque debo ser compasivo con los demás. Y por último, instituir en mí el perdón, instituir en mí la humildad. ¿Por qué se hiere el orgullo? Porque no soy humilde. Cuando ya yo soy humilde, no es el concepto que hay que mi familia es humilde. Mi familia es humilde porque somos pobres, porque no tenemos dinero. No. Mi familia es humilde porque no es agredida, porque no se siente agredida en su orgullo y ha crecido moralmente y no es de familia. Como el proceso es individual, de pronto la humildad es mía individual y no en familia. Y si la humildad es mía individual, no es por el concepto errado que tienen, ¿no? Que siempre dicen las personas, no. Yo vengo de familia humilde porque es pobre, pero no viene de familia humilde porque tiene un crecimiento espiritual, no. Entonces hay que hacer individualmente este crecimiento espiritual con la humildad, ¿sí? Para no sentirme agredido por nada. Nada de lo que me suceda debo sentirme agredido cuando soy humilde. Entonces miren todo lo que nos falta para recorrer en cuanto a la humildad. Todo lo que nos dijo es todo lo que fue Jesús en cuanto a la humildad. Toda la hermosura de Jesús en cuanto a la humildad. Montado en un burrito entró allá a Jerusalén. No tenía bienes materiales. Solo tenía sus sandalias y su vestido, porque solamente una piedra acogía cuando dormía. Entonces, la humildad debe generarse ahí para no crearnos todos estos mecanismos que nos van a hacer daño. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Si hay preguntas, si Abel considera, tenemos el tiempo para preguntas y si se las puedo responder, lo haremos. Si tenemos tiempo, las 9 personas que hay acá, y tenemos dos aquí en el local también, dos hermanos acá también en el local de tu senda, Carolina y William. Así que si tienen alguna pregunta que hacer, aquí están los micrófonos para que puedan hacer esta, esta pregunta, esta inquietud. Yo quería hacer un comentario, Benjamín. Lo que pasa es que a veces somos, y creo que Kardec también lo habla en el Evangelio, de que a veces la educación disfraza a veces los sentimientos, y entonces tenemos una aparente calma, una aparente tranquilidad, ¿sí? Pero cuando está esa persona con la que tenemos ese resentimiento, pero cuando esa persona se va de nuestro lado, entonces empezamos a hablar, empezamos a murmurar, empezamos a difamar, la maledicencia, a calumniar. Hay una parte del Evangelio que dice que es preferible el que dice las verdades, los desacuerdos frente a frente, que el que desprestigia a la persona a las espaldas de la persona. Sí, la Entonces, a hipocresía. veces, la hipocresía. Entonces, a veces podemos aparentar digamos, esa no venganza, pero la venganza toma otros mecanismos, lo que acabamos de decir, la maledicencia. Entonces, ahí no se está llegando a este resultado que tú aconsejas en la conferencia, porque por más educado, entre comillas, que no, digamos,
no enfrentes a la persona cara a cara, no le, sino que lo hagas de otra manera a tu espalda, pues no se está cumpliendo esto que proclama Jesús y los espíritus superiores, que es el perdón, ¿no? Era mi comentario. Sí, son las máscaras que a veces nos ponemos en estos procesos de esconder, ¿sí? Ser como el avestruz, a veces escondemos, y que a veces son necesarias las máscaras en ciertas circunstancias, ¿sí? Porque tendemos a autoprotegernos con las máscaras. No, ¿qué tal si todos viniéramos y todos, como se hace en el mundo espiritual, que un espíritu superior reconoce en otro espíritu y ve todas las cosas negativas y positivas sin tener un diálogo, sin nada, sino nada más con la imagen del espíritu ya sabe, ¿sí? Toda la conciencia de ese otro espíritu? Acá no. Acá tenemos el cuerpo que nos cubre un poco todas nuestras imperfecciones, nos cubre un poco todos nuestros vicios, que es necesario que nos los cubra para no andar desnudo. ¿Qué tal si anduviéramos desnudos? Por eso la dádiva del olvido también, de no recordar las vidas pasadas, porque fueron también más tenebrosas que la mejor existencia es la que tenemos ahora. ¿Sí? Las otras fueron tenebrosas y por eso el olvido del pasado. Entonces tampoco podemos andar desenmascarados, pero sí ya la doctrina espírita nos hace que seamos modelos en actuar. Somos un espejo en el actuar, copiar al Maestro Jesús en el actuar. Ya nos vamos quitando esas máscaras de hipocresía, ya nos vamos quitando esas máscaras de ocultamiento de lo que estamos haciendo, porque ya no estamos haciendo cosas negativas. Empezamos a mejorar. No es que seamos santos los espíritas, pero ya empezamos a cambiar, ya empezamos a modificar. Tenemos las ganas de transformarnos. Entonces, sí es necesario ya irnos mostrando como verdaderamente somos, no aparentar lo que no somos o el concepto que tengan los demás errado de nosotros porque no nos conocen. Entonces, sí es necesario ya nosotros quitarnos Bueno, esa máscara. Diker Matos dice, al principio de la charla no pude escuchar del todo bien por ciertos motivos. Mi pregunta es que, ¿qué puedo hacer yo o cómo puedo reaccionar para que una ofensa o cosa no me afecte y no llegar al tema del resentimiento, rencor, etcétera? Cosas por las cuales he pasado y he llegado al tema del perdón, lo propio como con otras personas a mi alrededor y entorno. No sé si le pueda resumir allí en en pocas palabras, pues lo que dijiste en la charla, porque todo esto lo desarrollaste en la charla. Sí, de pronto la conclusión está en el tratamiento, la autoconciencia, de empezar a hacer que lo que yo soy verdaderamente que lo que soy, ¿sí? No tener autoconciencia de los errores cometidos y entrarme yo autosuperándome el proceso de mi conciencia es el mejoramiento. Yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, yo quiero transformarme. Y en ese momento estar vigilante. En el momento de la ofensa tenemos que estar vigilante, porque a veces no sabemos en qué momento nos van a ofender. Y entonces ahí el autocontrol, ¿no? Yo soy espírita, yo no puedo responder a las ofensas, yo estoy en el crecimiento. Si acojo lo que él me está dando, si acojo ese regalo que él me está dando, le sigo en su proceso también de compararme con él, de inferioridad, y entonces el proceso va a seguir. Como ya tengo toda esta sustentación que se dijo en toda la charla, ya ahí lo que voy es a reconfortarme yo con mi autoamor, tener el autocontrol para no entrar a responder esa ofensa. Entonces sí, a veces ya estamos en estos estudios, a veces tenemos la teoría, pero entonces estamos empezando a practicar todo esto y a veces fallamos, a veces respondemos porque nos cogió desprevenido y éramos invigilantes. Cuando estamos vigilando constantemente nuestros actuar las 24 horas del día, ahí estamos ya, no, yo no puedo responder mentalmente, yo no puedo responder a esto. Yo estoy haciendo un camino de cambio, yo estoy haciendo un camino de transformación. Entonces tengo que tener el autocontrol en el momento en que se presentan estos procesos de ofensa. ¿Sí? Y ahí comenzamos a hacer el proceso. Vamos a cometer errores al principio, vamos a responder al principio, pero llegará un momento ya, cuando ya seamos sabios, que ninguna ofensa no tendremos ninguna agresión. Todavía estamos respondiendo a las agresiones. Imagínate que todavía lo que nos falta, cuántas encarnaciones todavía nos faltarán. Irnos de acá ya siendo con plena sabiduría es cuando ya no respondemos a ninguna agresión. Amén. Te pedimos entonces, por favor, concluir nuestra jornada con una elevación de pensamiento.